Buenas tardes, buen miércoles. Bueno, espero que estén todos bien, que estén atravesando una semana linda, confortable, reencontrándose, escuchándose ante todo, viendo qué necesidades empiezan a surgir. Estamos ya cerca de fin de año y esto genera mucha ansiedad para muchas personas, también muchas ganas de replantearse cosas, estos balances, ¿no?, que se vienen. Bueno, hay que tomarlo con calma. Estamos atravesando tiempos difíciles a nivel mundial, a nivel país también, Argentina, con distintas dificultades, pero lo importante es esto, lo que tenemos acá, escuchar nuestro ser, escuchar nuestra voz interior y empezar una vez por todas a prestarnos atención a nosotros mismos para ir por el camino que en realidad queremos transitar. Parece complicado, parece difícil, muchas veces no se encuentra la salida fácilmente, estamos en tinieblas, estamos obstruidos de información, de tristezas, de negatividades, pero si tenemos el tiempo para nosotros de dedicación, que el tiempo, como todos sabemos, es una ilusión, ¿no? No es un horario que tengo que tener para mí, pero sí la dedicación. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy nos toca un tema muy, muy doloroso y muy difícil, pero como profesional de la salud, tarde o temprano lo tenía que trabajar. ¿Por qué? Porque primero y principal, soy mujer. Soy mujer, soy madre, fui niña, fui hermana, ¿sí?, de una niña también, de un varón, de un niño, y claramente el tema de hoy nos atraviesa a todos, nos atraviesa a todos. Pero la característica clave de este tema, ¿cuál es? El silencio, lamentablemente. Esa es la situación más difícil de todas, que nos atraviesa en lo oculto, en el silencio, en el tapamiento de esta situación. Y sabemos y tenemos que entender que cuando los dolores o las tristezas o los conflictos son ocultados, son tapados, por lo general por algún lado explotan y por lo general se vuelven a repetir. Por eso hoy es tiempo de hablar, como puse en el posteo, abuso sexual infantil. Tenemos que asumir como unidad, comunidad de nuestro planeta, porque esto ni siquiera se trata de una comunidad, se trata de un sistema, se trata de algo mucho más grande, ¿sí? No es algo puntual de un lugar, de una clase social, de una raza, ni siquiera incluye la cuestión política, ni siquiera incluye la cuestión económica. No es que a los pobres sí, a los ricos no, a los blancos no, a los negros sí, a los, no sé, de tal religión sí, católicos, a los judíos no. Esto no es así. Ya se sabe, lamentablemente, que es una situación mundial, de una problemática que, si bien se habla, cuando uno busca información, tenés un montón de información, hay campañas cada tanto, pero no, por algún motivo no son escuchadas, no son prestadas atención. Y porque encima hay campañas que tal vez utilizan palabras que no son las mejores. Como yo les explicaba la vez pasada, no sé si lo dije acá en el vivo o en otro, en Instagram, cuando en Instagram hice un posteo que también lo publiqué en Facebook, cuando nosotros utilizamos las palabras negativas para anteponer algo que quiero cambiar, o una palabra que en realidad me está dando un concepto de no cambio, justamente se va a generar no cambio. Hará un par de años que se habrá hecho una campaña de concientización, creo que fue en el 2016, porque tengo unas estadísticas, que decía rompamos con el silencio, algo así, que rompas el silencio, rompamos con el silencio. Entonces, vamos a arrancar por acá, porque hoy yo quiero que empecemos a reflexionar esto. Obviamente voy a hablar del tema explicando todas las secuelas que puede generarle a un niño o una niña con respecto a esto, pero
tenemos que empezar como a desmenuzar el entendimiento, porque si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores utilizando caminos que no nos dieron resultado. ¿Sí? Con la violencia de género pasa lo mismo, pero hoy no me voy a meter en ese tema. Entonces, punto número 1, clave, abuso sexual infantil, obviamente, es cuando un menor de edad, puede ser adolescente o niño, incluso bebés sucede lamentablemente, es víctima de una persona que puede ser un par, porque a veces no se trata de adultos solamente, puede ser un mismo menor que tal vez tenga 1 o 2 años más que este y abusa al otro y lo utiliza como un objeto sexual, ¿sí? Para su goce, para su propio goce. Ahora vamos a ir a desmenuzar bien todo, todas las estadísticas, todo. Pero bueno, punto número 1 y clave en esta película es, si yo digo en una campaña sobre concientización del abuso sexual, rompamos, a ver esta tiza si me anda bien, romper o rompamos el silencio. Lean las palabras, yo quiero que su cerebro identifique lo que les quiero decir, porque si no, no podemos nunca comprender lo que de lo que trata esta herramienta fundamental que es la biodecodificación o la decodificación. El silencio, puse silencio, ahí está. Romper el silencio, rompamos el silencio. Si yo veo, por un lado, romper es una palabra destructiva, o sea, a mí no me motiva a un cambio, me motiva a una destrucción de algo. Entonces mi mente va a pensar si destruir algo, el silencio. Pero destruir el silencio no quiere decir hablar justamente. No está diciendo hablemos acá, esta campaña que se ha hecho en el 2016. No está diciendo nada. Y si mi cerebro interpreta, lo único que sobresale es silencio. Silencio. Entonces, potenciamos el silencio a nivel inconsciente colectivo. Por eso cuando hay palabras que se utilizan a nivel masivo, por ejemplo, ni una menos, lamentablemente es una campaña que se encara, yo entiendo que hay todo un trasfondo, pero el cerebro no lee el ni, no lo lee. Esto es como la computadora, lo explico y lo vuelvo a explicar una y otra vez. Nuestro cerebro es lingüístico, a través del aprendizaje nosotros tenemos estímulos, recordemos siempre lo mismo, que nuestro cuerpo va conociendo cosas a través de los estímulos de los sentidos, visión, olfato, gusto, tacto y audición, ¿sí? Entonces, yo veo algo que no conozco, algo rojo, redondo, que está colgado en un árbol, y alguien me dice, ah, eso es una manzana, lo incorporo como manzana. Y si no, diré, es algo rojo colgando de un árbol. Pero y tuve que haber aprendido que era rojo, obviamente, y así sucesivamente colgando de un árbol, que era colgando, que era árbol. Todos esos son palabras que yo voy armando en mi cabeza y voy aprendiendo. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿vos, tu cerebro sabe lo que es no árbol? No árbol. Planteate no árbol, que puede ser un pino, puede ser un banco, puede ser un arbusto. ¿Qué es no árbol? Entonces, el cerebro no lee cuando yo le planteo algo como paralelo yendo desde el lugar, desde lo irracional. Tenemos que concretar en nuestra expresión cotidiana las palabras concretas, las palabras que nos llevan al entendimiento de lo que queremos lograr o tener. Porque acá yo digo silencio, a mí me predomina el silencio, o a lo sumo una ruptura de algo. Y la ruptura no es algo positivo, porque cuando hablo, si yo tengo que delatar un abuso, una violencia, y tengo que romper, y me da miedo, porque ¿qué es lo que voy a romper a través de romper este silencio? ¿La familia? ¿La estabilidad en mi hogar? ¿Qué es lo que voy a romper? Entonces también esto me lleva a un lugar de víctima después, o de culpa sobre todo, donde por mi culpa, que rompí algo, se rompió todo. ¿Ok? Entonces, empecemos a utilizar nuestra mente
de una manera asertiva y de una manera positiva para nuestros objetivos y logros. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de abuso sexual infantil porque es tiempo de hablar. Este fue mi posteo. Es momento de hablar de este tema porque a mí me atraviesa. Como siempre les digo, yo cuando hablo de los temas, por lo general hablo de mí, siempre desde el primer lugar, porque tengo una necesidad de expresión sobre ese tema y de sanarme yo también, obviamente. Entonces, como les decía, soy mujer, fui niña, fui hermana de varón y de mujer, ¿sí? Y siempre tuve miedo al abuso sexual. Siempre tuve temor por esa situación. En mi familia se habló, siempre mi madre y mis padres nos han alertado, ambos docentes, sobre el cuidado del cuerpo, todo lo que tenía que ver, la prevención de lo que estaba en el afuera, lo que nos podía pasar. Pero cuando una persona es niña o niño y comete equivocaciones o errores porque está disfrutando, divirtiéndose, jugando, y muchas veces no se da cuenta del peligro, porque el peligro es un aprendizaje también de la vida. Lamentablemente el peligro se aprende. Es como que yo te diga, tené cuidado con los tornados. Y qué sé yo, si acá, no sé, mucho tornado en la Argentina por lo menos no hay o con los terremotos. Y tal vez alguien que haya vivido en San Juan en la época del tornado, del terremoto, lo sabe, pero después los demás no sabemos lo que es. Por lo tanto, ¿qué es cuidado, o sea, de un terremoto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que tirar al piso? ¿Qué hago? No lo sé, nunca estuve ahí. Entonces, muchas veces tenemos que pasar a veces por las situaciones dolorosas para aprender también. Por eso la vida no es fácil. La vida no es fácil, justamente fácil no es, pero hay que tratar de tomar todo aquello que hemos transcurrido como un aprendizaje para justamente no repetir y no volver a recaer en esas instancias dolorosas o tristes que me pasaron a mí y que no me gustaría que le pasen a mis descendientes. Todo esto se trata de mí presente, pero también de construir algo positivo para los que vendrán. Entonces, soy médica, generalista, atiendo chicos, grandes, ancianos. Los abusos sexuales son en todas las edades, sépanlo. O sea, no hay una edad en la cual puedes zafar de esto si es que no estás atento. Sabemos que hay violaciones. El abuso en la tercera edad es sumamente común, que no solo sucede en los geriátricos, en los hogares. Entonces, los maltratos físicos, bueno, sabemos que las problemáticas sociales son muchas y obviamente cada una tiene como una característica desde la individualidad, desde el núcleo social que atraviesa esta persona y desde obviamente lo familiar, porque la familia atraviesa todo, ¿sí? Es la que nos va educando, la que nos va creando conceptos de estos aprendizajes. Entonces, como médica, hasta esta semana que pasó, me contaron ya 2 casos de una nena que había sido manoseada por el novio de la chica que vino a hacerse un chequeo, un control, me contó que estaba atravesando una situación difícil. Por suerte fue tocamiento nada más, ¿sí? Pero no deja de ser un abuso sexual. Y después de una mamá con un adolescente que también ella había sufrido abuso, entonces, y parece que una de las hijas ahora le comenta que a tal edad sufrió abuso, ¿sí? Todo por una cuestión de la conducta muy callada de este chico en la adolescencia, sacamos este tema. ¿Ok? Pero son temas que muchas veces no se hablan en la consulta médica, no se habla, no se previene. Muchas veces, incluso en pediatría, hay pediatras que se olvidan de hablar de este tema, del cuerpo. Hoy tenemos muchas escuelas que están trabajando en la educación sexual integral, que es un programa buenísimo porque arranca desde el jardín. Pero ¿qué sucede? Hay escuelas, por ejemplo, religiosas o laicas, que son privadas y no lo incorporan. Entonces, eso también genera un distanciamiento en el abordaje de estos temas, cuando tal vez en la casa la gente no puede o no sabe cómo explicarle esto a los hijos. Porque recordemos que la educación en el colegio tiene que ser también una instancia de acercamiento de conceptos para que los chicos puedan entender y despertarse y darse cuenta, para esto.
esto no es normal lo que me están haciendo en mi casa. Esto no es normal, la manera en que me acaricia mi papá, ¿sí? Y se ha visto que gracias a este programa de educación de salud integral, sexual integral en las escuelas, hubo más de un 80% de niños que ya padecían, obviamente, abusos, que pudo identificar que no era normal lo que estaba viviendo y se lo pudo contar a la maestra. Entonces, desde todos los lugares tenemos que estar atentos. En la casa, las madres más, porque somos las que tenemos que estar ahí, observando, atentas, con los ojos bien abiertos, porque son realidades dolorosas. Tenemos que tener en cuenta que 1 de cada 5 nenas sufre abuso. 1 de cada 13 varones sufre abuso sexual. Estas estadísticas son del año 2016, no sé actualmente qué valores están hablando. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta diferencia con el tema de los varones? Porque por un lado, con este tema de que el varón es varón, muchas veces no se denuncia. Porque miren qué loco esto, ¿no? Qué injusto. Porque si nosotros estamos hablando de igualdad, mujer-hombre, con todo el tema de campañas feministas, fíjense en el tema abuso sexual, ¿dónde están parados los varones? Alejados completamente del derecho a la denuncia, porque por ser varón y por tener un pene, parece ser que fuesen menos denunciables los casos que si es una nena. O sea, fíjense qué incoherencia. Estamos hablando de niños, de chicos, de pequeños, ¿sí? De gente chiquita. Hasta los 14, 15, 16 años, en la adolescencia también son víctimas. Lo expliqué hace poquito también en un pequeño vivo que hice en el Instagram, que está subido, para qué es ser víctima, porque víctima esta gente son víctimas, estos chicos son víctimas, son personas víctimas, que son pequeños, ¿sí? Bueno, entonces, no me quiero pasar, porque yo entro a hablar y después me paso por todos lados. Esto lo digo ahora de antemano para que ya, si quieren anotar, igualmente en internet, googleás, tenés toda la información. El 137 para la Argentina es un teléfono que tiene que ver con ayuda, la atención a las víctimas de violencia familiar y sexual. Así que ese número a nivel país está siendo utilizado. Y después el 102, que es una línea telefónica para chicos y chicas. O sea, un niño puede llamar y hacer la denuncia o pedir ayuda o lo que sea ahí. O una persona que colabore con esto. Si nosotros somos adultos y sospechamos que hay un menor cerca de nuestra vida, puede ser un alumno, puede ser un sobrino, puede ser, no sé, un vecino, y sospechamos que puede tener o maltrato físico o abuso sexual, tenemos la obligación de denunciar. No es, y lo denuncio, no me voy a meter porque la familia, piripipi, piripipi. Tenés la obligación de denunciarlo a esta sospecha. Es tu obligación, porque vos sos parte de que esta personita pueda tener una vida mejor y no condenarse eternamente al sufrimiento y al maltrato emocional. Entonces, si sospechás, hacete cargo de tu sospecha. Vas a hablar a una fiscalía, llamás a estos teléfonos que te asesoren, te acercás, si no, a cualquier institución de desarrollo social, a cualquier centro comunitario, a cualquier centro de salud, donde haya trabajadores sociales, especialistas de violencia de género, especialistas en psicología, lo que sea, lo que fuere que vos creas que te pueden orientar, vas y pedís ayuda ahí. Y te asesorarán y te dirán, estos son los siguientes pasos. Hay que hacer la denuncia en la fiscalía, esto, y tenés que ir y te tenés que jugar porque hay un ser pequeño que te necesita. Y si no, no sé cómo podés dormir. O sea, yo, las veces que he escuchado violencia de género, intenté por todos los medios hacer las denuncias. Me ha costado, porque la verdad que es re difícil. Les digo realmente, el sistema parece que está todo armado perfecto, pero falla por todos los costados, ¿eh?
O sea, prepárense porque va a fallar. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Y hay que ir y golpearle la puerta a esa persona y decir, ¿necesitas ayuda? La persona no te va a responder. No te va a responder. Porque esa persona adulta que está siendo testigo también indirecto de lo que le está pasando a ese niño, por algún motivo se calla, porque no sabe a dónde ir, porque su situación económica no es buena, porque no tiene trabajo, porque su pareja es un machista y la domina, lo que sea, porque no quiere perder al macho, su vínculo sexual. O sea, hay un montón de cuestiones psicológicas que atraviesan que son muy difíciles también de ver a estas mujeres, porque les quiero contar que el 85% de los abusadores son hombres. Y el resto de las mujeres que son abusadoras generalmente abusan a adolescentes o preadolescentes. ¿Vieron cuando se salen esas noticias que una maestra sedujo a un menor y quedó embarazada de un pibe de 13, 14 años? ¿Y cómo puede ser? Bueno, después le echan la culpa al menor que se enamoró de ellas y todo eso. Obviamente hay gente perversa con patología psicológica, psiquiátrica, ¿no? Estamos hablando que encima se sienten que no fueron responsables. No, ¿cómo yo? No. Yo no, nada que ver. Él se enamoró de mí, bueno, se generó el vínculo y ahora nos amamos. Es un menor que puede tener un desarrollo sexual, claramente, ¿sí? Puede tener erección, obviamente que sí, pero que no está preparado psicológicamente ni madurativamente para asumir una relación de pareja. No es justo para este niño tener que estar en una relación con una mujer de 40 años cuando tiene 14. No es así. Entonces hay que entender que la gente te quiere vender el discursito, pero es parte de su manipulación y su psicopatología, ¿sí? Bueno, entonces, a la hora de que se denuncia, ¿qué sucede? Muchas veces a nivel internacional, la parte judicial legislativa, la parte de, digamos, de lo que dice el juez, tiene que ver con un fundamento y tal vez siempre se piden pericias psicológicas con otro. Si eso no coincide, chau. Incluso muchas veces zafan de condenas estas personas, porque no hay un fundamento para condenarlos. Entonces, tampoco es fácil condenarla a estas personas. El 25% de los abusadores fueron abusados, sufrieron abuso sexual. Y si no sufrieron abuso sexual, la gran mayoría de ellos sufrieron carencia afectiva de niños, no fueron queridos, no fueron amados. Entonces se refugian y buscan vínculos de asegurarse en el amor, porque muchas personas de estas abusivas son personas que tienen dificultad para formar relaciones estables, dificultad incluso para tener vínculos sanos dentro ya de una pareja, porque la gran parte están casados de estos hombres, son heterosexuales. Miren todos los mitos y todos los rompimientos que tenemos que hacer en los rompimientos que había puesto, pero de nuestra mente. Juzgar a alguien homosexual de abusador es lo peor que podemos hacer, porque las estadísticas dicen que el gran porcentaje de los abusadores sexuales de niños son heterosexuales y muchos están casados. Muchos están casados. Y la edad más o menos promedio donde aparece esta necesidad de abuso tiene que ver entre los 30 y los 50 años de edad del abusador. Pero se sabe y se calcula que a los 16 años este hombre ya tuvo conductas abusivas con algún otro menor. Porque más o menos entre un 20 y un 30% de los abusos sexuales se da de un menor contra otro menor. ¿Ok? Entonces, miren los datos que les estoy comentando. Entonces, si tenés un hijo adolescente, 15, 16 años, y se pone a jugar con nenes más chiquitos, y se encierra en la pieza, vos tenés que ir a abrir la puerta. Porque tu hijo, con la adolescencia y con toda su crisis sexual y hormonal, vital, puede estar manoseando a la primita, puede estar tocando a su hermanito,
Por eso las habitaciones no pueden estar todos juntos. No pueden dormir todos juntos. Los que son de una edad van a una pieza, los que son de otra edad van a otra pieza, los varones van por una y las mujeres van por otra. Sobre todo cuando ya están en el arranque del despertar sexual. De chiquitos no te queda otra. Hay que poner una mampara, algo que divida si no tenés forma de construir habitaciones por separado. Pero todo esto se va gestionando adentro del vínculo familiar. En tu casa se va generando esto que puede llegar a pasar. Y vos estás lavando, estás cocinando, estás laburando y no ves lo que está pasando. La mayoría de las mujeres que sufren, lamentablemente, son pareja de estos abusadores, relatan que el abuso sexual se da mientras que ellas están haciendo un quehacer doméstico, se están bañando. Y ahí el marido está manoseando a la nena de 4 años. Una vez en una especie de capacitación que tuve muy fuerte sobre este tema, fue una de las primeras capacitaciones cuando yo trabajaba en el municipio de Morón, muy bueno, porque se hacían reuniones para todos los profesionales que estábamos ahí trabajando en un centro comunitario muy, muy bueno, muy intensivo. Habían contado unos especialistas en abuso que hubo un caso, por ejemplo, de una nena que mientras que la mamá lavaba los platos, el papá pelaba la naranja y abajo de la mesa la nena le hacía sexo oral al papá. Una nena de 5 años, ¿ok? Entonces, lo impensado tenés que pensarlo. Y no quiere decir que estés paranoica o estés loca. Ay, no, voy a estar, no puedo. No puedo dejar a mi hijo solo. No, no lo dejes solo. Si no confías, no estás segura, no lo dejes. Y si lo dejaste con alguien, después habla con tu hijo. ¿Cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasó? ¿Todo bien con el abuelo? ¿Todo bien con el tío? ¿Qué pasó con papá que tardaron tanto en volver de hacer las compras? ¿Eh? Casos en la decodificación, porque lo más triste de todo esto es que los niños se sienten que no pueden hablar, se sienten que no pueden expresarse. ¿Por qué? Primero y principal, por miedo a la manipulación de esta persona. Ahora les voy a contar las etapas. En segundo lugar, tiene que ver con el miedo a la ruptura familiar, ¿viste? De que pierda mis afectos. Si yo cuento esto, mi mamá se separa de mi papá y mi mamá que tanto se queja de que no alcanza la plata, porque hay nenes que ya están en una edad de razonamiento, que ya vienen 2, 3 años sufriendo, padeciendo esta situación y tienen necesidad de contar, después por miedo también a que no le crean. En la terapia de codificación, si yo les contase la de cantidad de casos que ellos fueron a contarle a su mamá, mamá, mi tío o el amigo de papá me hizo esto, me violó, no se puede contar. No se puede contar porque tu papá va a matar a todos, va a matarlo al tío, va a matarlo a este. Basta, olvídate. Ya está. ¿Por qué pasa esto? Porque seguramente en el árbol hay historia de abuso. Acordémonos que el árbol, los secretos en el árbol son la clave de la repetición del problema. Son la clave de la repetición, porque te va a tocar repetir esta historia para sanar. Y mientras mantengas el secreto, se va a seguir repitiendo. Y si ustedes averiguan y le preguntan a una persona que tuvo un abuso sexual y le preguntas, ¿tu mamá tuvo abuso sexual? Sí. ¿Tu abuela? Sí. ¿Tu hija? Sí. Puede ser en más gravedad o menos, pero todas tuvieron. Y si no, tu papá. Vos tenés y tu papá también, porque no saquemos a los varones de esta estadística, que es terrible. Es terrible. Hay gente que queda de abuso sexual, los varones, con una incontinencia de esfínter, que eso yo no lo he atendido, pero compañeros míos han atendido a un hombre adulto, en un momento dado, cuando yo me estaba formando como médica generalista, el papá abusaba de él y de la hermana, pero de él obviamente era vía anal. Y de tanto abuso, este hombre perdía materia fecal con simplemente toser, con simplemente correr, porque tenía totalmente roto el esfínter anal.
¿Sí? ¿Podemos entender de qué se trata esto? Es algo gravísimo, porque destruye la estructura psicoafectiva de esta persona. No solamente lo físico está dañado, está afectado la emocionalidad, no tienen autoestima. Muchas personas pueden formar familia y tener hijos, sí, pero ¿por qué lo logran? Porque generan el bloqueo, la amnesia. ¿Se acuerdan cuando hablé del cerebro de la región del hipocampo, que a través de un trauma severo, como es ir a la guerra, el cerebro bloquea los receptores del cortisol en esa zona para no recordar, tener la memoria reciente? Entonces, esos episodios los bloquean, porque son episodios, sobre todo si estamos hablando de abuso incestuoso dentro del grupo familiar, que puede ser el padre, el tío, el abuelo. La primer figura de abusadora en los niños es el papá, en estadísticas estoy contando, ¿eh? Se hizo un estudio, esperen que les digo bien, entre el año 1989 y 1992 en Buenos Aires. Se tomaron 138 casos. Es poquito, pero dentro de esos 138 casos, 42,5% fueron los papás. El segundo grupo fueron los tíos y abuelos o hermanos o primos, o sea, el núcleo cercano de este niño, un 23,7%. En tercer lugar, los conocidos, un amigo de lo que sea, de la familia. Y último, el 13,8%, los padrastros, que socialmente a los padrastros parece que se los condena más. El tema que el padrastro tal vez es el más fácil de denunciar, porque en realidad no hay una consanguinidad ahí. Entonces, si el novio, no sé, mi novio abusa de mi hijo, es más fácil meterle una denuncia que al padre, porque hay toda una cuestión de estigma social, de cómo tengo que plantear esto, de cómo voy a encarar esto, con más si convivo y que me mantiene y que es mi vínculo sexual. Peor. Bueno, fases importantes del abuso sexual. Las fases. ¿Cómo se da este proceso? Primero, antes de hablar de las fases, el tema de los agresores, estas personas abusadoras, se caracterizan dos tipos. Los que son pedófilos completos, que son su vínculo sexual son niños, que ya hay grupos. Sabemos que a nivel internacional hay grupos que incluso tienen todos como códigos secretos para entrar a páginas de videos porno. Por favor, no suban fotos de menores desnudos a las redes, porque esas fotos te las roban y las mandan a estos grupos. O sea, comprendamos que no tenemos que alimentar a esta gente. ¿Por qué? Bueno, hay organizaciones, grupos organizados sobre este tema. Y después, esos serían los abusadores como de característica primaria, que tienen el foco en los niños y su placer está y no siente culpa nada. Ellos creen que es algo natural, ¿eh? Para ellos es normal este tipo de conducta sexual. Y después están los que tienen una conducta secundaria, que tal vez por alguna situación emocional de ellos, por una crisis, no sé, matrimonial, por una depresión, cualquier cosa, se sienten atraídos por un menor y generan el abuso y después sí pueden tener culpa o algún tipo de vergüenza, se sienten ellos. No van a ir a contarlo igual, pero ellos se sienten con ellos mismos. El tema es que después ante otro motivo motivador para sentirse mal, otra vez vuelven a generar el abuso. Entonces, es como un ciclo que tampoco pueden salir. Antes de hablar de las fases, qué fácil sería agarrar y meterlos presos a todos los abusadores o matarlos a todos. Sería lo más fácil. Pero el tema no es ese, porque les vuelvo a explicar, el 25% de la gente que hoy es un abusador fue abusada. Entonces, ¿cuál es el tema? Ir a los niños, observar a tus hijos, prevenir, actuar antes de que esto suceda. Van a dejar de existir abusadores cuantos más atentos estemos con la salud emocional y física de nuestros hijos. Claramente.
Si yo de este tema hablo, si yo estoy atenta y le pregunto a mi hijo cuando vuelve de jugar, a mí me pasa en la actualidad que nos mudamos, estamos felices, vivimos en una calle de arena, se puede salir a jugar, hay libertad. Él vive en la misma situación de infancia que tenía yo, tiene amigos que aplauden y le dicen, Dante, a jugar, como me pasaba a mí, Mariana, y yo sentía felicidad, o sea, pero yo los ojos así, no te metas a la casa de nadie, no te vayas para ningún lado sin avisarme, cada tanto parezco ahí la vieja que va mirando por la ventana, es algo, Dante, vení, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, pero obviamente que hay adultos en el barrio, y puede haber adultos que generen alguna seducción. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Te saludan, como esta etapa, porque ahora vamos a ir a las etapas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hablo yo? Primero, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, nadie te lo tiene que tocar. Insistió en eso. Dante conoce todas las partes de su cuerpo. Hablo con claridad. Esto es el pene. Las nenas tienen vulva. Esto es las mamas, el ano. O sea, hay que hablar con claridad con los chicos. Ya desde el jardín utilizan las palabras correspondientes a nivel anatómico. Ni la chuchi, ni el pichi, ni nada. O sea, no inventemos. No hagamos del cuerpo un estado de risa ni de algo infantil, pero atontado. No. No, porque los chicos son más inteligentes de lo que nosotros creemos. Y si yo me manejo con mi hijo desde bebé minimizando, hablando, jugando con sus partes sexuales, como, ay, a ver, la chuchi te pica, jajaja, ja, ja", no se toca, se higieniza, se observa, se lastimó, pará, hay que llevar al médico, pero el cuerpo no es un objeto de juego ni de risa. Las cosquillas que sean en las axilas, en los pies, en la panza, pero cosquillas en la zona inguinal, en la zona de los pechos, no. Menos en la cola, en la zona genital, menos. Porque si no, el niño comprende de que eso es normal. Si mi papá me hace cosquillas acá, después viene mi tío y me hace cosquillas acá, y después viene otro y me toca, y bueno, capaz que es así. Porque para que después se dé cuenta de esta situación que está viviendo como un problema, no es tan rápido, no se da cuenta el primer día. Entiende que algo no está bien. No es tonto, no es tonta, entiende. Pero el crecimiento de su interpretación lo va haciendo a medida también que va escuchando información de la afuera. Cuando alguien le habla de eso, cuando escucha algo en las noticias o en una película, entonces va madurando el concepto. El tema es que esta gente agarra o observa o elige niños que tienen, punto número 1, menos capacidad de resistencia. Son nenes más vulnerables. Nenes o nenas que se bancan todos, son buenitos, no son esos carismáticos que agarran y dicen, pará, no, esto no me gusta, no. Son justamente aquellos que son más moldeables, que dicen todo que sí, pero eso, que son así ellos, también tiene que ver con la crianza que ustedes le hacen en la casa. Porque si vos enseñás a tu hijo, andá a saludar al tío, dale un beso a la tía. Si no sos una maleducada, ya hoy por suerte hay campañas publicitarias que dicen, si tu hijo no quiere saludar, que no salude, no es ningún maleducado ni ninguna maleducada. Basta. Porque si vos lo estás obligando a saludar, después él se va a sentir o ella se va a sentir responsable de que si esa persona a la cual saludó y le dice, vení, acompañame, vení, que te muestro tal cosa, te muestro el perrito que me compré, va a decir, tengo que ir. Porque esa persona, mi mamá me dijo que la tengo que saludar, que tengo que creer en esa persona. Y es el tío, es el primo o es el abuelo. No es que tiene que ser justo un desconocido. Los desconocidos son el menor porcentaje de todo. Y por lo general es un abuso violento y lamentablemente pues va a la violación en la mayoría de los casos cuando son desconocidos. O no llega a ser tan grave y es un exhibicionista que les muestra su cuerpo a los nenes. Entonces, ¿cuántas mujeres, cuántas chicas han vivido exhibicionismo en la adolescencia? Mi hermana fue una.
La llamaron, ay, ¿me podés decir la calle? ¡Pum! Le mostró su pene masturbándose. Entonces, tenemos que entender que esto es un problema que nos atraviesa y que sigue existiendo. O sea, no podemos zafar. La única forma es hablar de lo que viviste. Yo he contado, a mí me pasó una vez yendo en bicicleta, estaba andando con mis dos hermanos justamente, yo pedaleaba parada y era la hora de la siesta, mis papás habían ido a dormir la siesta, creo que era un domingo, y yo me voy por una calle. Una vecina me dice, Mariana, no vayas para ahí, que no hay nadie. La señora entró, ¿qué hizo Marianita? Fue para ese lugar. Aparece un hombre de unos 18, 19 años, no era muy grande, yo tendría unos 8, 9, mi hermano más chiquito 3 y mi hermana tendría 7. Y vino y se me cruzó con la bicicleta, había justo un paredón, yo tenía que girarla a la bici para retomar, y se me mete entre la bici o sea, yo quedé como entre la pared y el tipo, y me toca la cola, me manosea. Pero a mí, ¿qué pasa? A mí esto lo que me genera fue un miedo para que no le haga nada a mis hermanos. O sea, ¿qué les va a hacer? ¿Me va a robar a mi hermanito? ¿La va a manosear a mi hermana? Me agarra un ataque. Mi hermana me dice, ¿te tocó la cola? Y yo, no, 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 oculté. Lo oculté, porque tenía miedo por ellos, miedo que pase algo más grave. Llegué a mi casa en estado de shock, no lo conté, era un vecino del barrio que no vivía cerca, era medio alejado, y no lo conté por miedo a que me reten, yo qué sé, no sé lo que me pasó en la cabeza. Pero es el día de hoy que comprendo que ese estado, a mí, por ejemplo, es una de las causas de la miopía mía, porque tengo que controlar de cerca, que no me ataquen, que no me ataquen. Acá a lo cercano no me puede pasar nada. Entonces, ese es el problema. Entonces, una cosa simple que me pasó, no me violaron, no tuve ninguna situación de abuso familiar, pero eso a mí me marcó para siempre. ¿Entendemos de lo que se trata? Y es algo que les deja la marca. Y como les expliqué, la mayoría en la adultez bloquea su memoria. En la niñez lo bloquea, se olvida. Hay gente que cuando hace la terapia le digo, bueno, sale a una edad X, 3 años. Háblame de tus 3 años, no me acuerdo nada de los 3 años. Y cuando empieza a ver, descubre que a los 3 años se da cuenta, alguien en un auto la manoseó, en un viaje a la costa, ponele. ¿Sí? El tío postizo, el padrino. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Cuando sos grande, como empezás a manifestar síntomas de algún tipo, físicos, como ya sabemos que es la decodificación, nos va a llevar a esto. Y acá había miedo, y por miedo no hablaron, ¿sí? O por miedo a que no le crea la mamá. Como ya les dije, a los que hablan, incluso les dicen, no, no, no lo contés. O bueno, ya se va a resolver, quédate tranquila o quédate tranquilo. Entonces quedan estos niños totalmente vulnerables a la decisión de un adulto que no es capaz de resolver la problemática, no es capaz de resolverla, porque es por sus propios conflictos emocionales, incluso porque seguramente esa persona aprendió a que el abuso era algo, en su vida también fue algo que sucedió. Vení, Frida, acá, estamos acá, tengo los perros peleando. Bueno, entonces las etapas, primero, la primera etapa es la seducción. El seductor empieza a generar una manipulación a través de los juegos, los regalitos, el cariño, ¿sí? Porque incluso eligen chicos que tienen problemas de afecto muchas veces, incluso también chicos que sufren maltrato físico. Entonces ese nene que sufre maltrato físico y viene otra persona que parece que la va a querer, le va a dar amor, la va a proteger, entonces ese nene confía, porque en su casa tal vez está sufriendo maltrato físico y en la casa de la abuela está el tío que le dice, vení, vení que yo te cuido, vení, no sé, juguemos a algo, hagamos esto juntos, bailemos, no sé, cantemos. Y esta personita se empieza a sentir seducida y querida y amada. Hasta ese momento no es abuso, pero es el inicio. Dante, ¿querés salir? Acá lo tengo a Dante. Con Dante hablamos un montón del cuidado del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Ya estamos más grandes y ya está comprendiendo. Sí. ¿Sí? ¿Querés decir algo? ¿Ah?
Bueno, nos vemos. Ah, y que nunca se vayan con un extraño. Nunca se vayan con un extraño. Buenísimo. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué? No sé. Bueno, dale que termino que ya me falta poquito. Entonces, igual miren el concepto de no irse con extraños. Pero recuerden que la problemática sucede más grande, es adentro de la familia. ¿Ok? La familia es el factor principal de este tema. Así que, atentos. Bueno. Y cada vez más chiquito, como 3 o 1, o sea, no vas a entender casi nada. No, igual. de chiquito no se entiende. No. Cuando sos más grande vas entendiendo. Ahí Lili te está mandando saludos. Como lo siento. Mandale un beso a Lili, que te está mandando. Te quiero mucho, Lili. Besitos. Bueno, entonces, déjame acá, hijito, que vamos a terminar acá con esta parte. Entonces, seducción, después arranca la interacción, el intercambio sexual, que empieza con exhibicionismo, puede ser tocando sin tocar, depende, porque a veces es sin tocar. Por ejemplo, hombres que muestran su cuerpo al menor, o los miran cuando están desnudos, que eso es el voyerismo, mirar con una cara media perversa al nene desnudo, incluso masturbarse y que el niño los mire, ¿sí? O sea, bueno, tenemos de todo. Y la parte de contacto capaz que tiene que ver ya más, obviamente, el tocamiento, el beso en la zona genital, besos en la boca. Un montón de personas en terapia me cuentan que han sido besadas por alguien de su familia, pueden ser sus hermanos. Ojo con los hermanos también, los hermanos que están entrando en la preadolescencia. Besos en la boca, sexuales, claramente. ¿Sí? Bueno, y obviamente la penetración no solamente con el pene, puede ser con la mano, con cualquier cosa, con un objeto, con cualquier parte de su cuerpo, generan contacto. La mayoría de los abusadores no llega a esa instancia, o sea, por lo menos en la primera infancia, no se van a tirar de cabeza a esa infancia, pero todo lo otro es tan dañino como eso, ¿sí? Bueno, las caricias, tocame, acariciame, yo te doy cariñito, vos me acariciás, yo vos, va y viene este tema. Después entonces tiene que ver con entonces el contacto, la primera interacción, el primer intercambio, que ya acá es abuso sexual, esto ya es abuso. Después tiene que ver con el tema del secreto, el secreto. Ahí no me queda corto. Bueno, voy para arriba. El secreto. No le enseñemos a nuestros hijos a hacer secretos con adultos. No tienen ningún secreto que guardar de ningún adulto. Si viene alguien en chiste, vení, te quiero contar un secreto no. Perdóname, no. El secreto no corresponde. Entre niños se cuentan un secreto, es otra cosa, es juego. Pero un adulto no puede tener secretos con un menor. Un adulto no se tiene que ser amigo de un menor. Puedes jugar, divertirte, pero amigo, no. Los niños tienen que ser amigos de los niños, no de los adultos. Bueno, son situaciones que ustedes tienen que reflexionar. Yo se las estoy diciendo con esta forma porque es la base, es la base. Después viene del secreto, pasa a la divulgación, o sea, se cuenta. La mayoría lo trata de contar. En algún aspecto lo dice, no es que no lo dicen. Pero ¿qué sucede? No le quieren creer, le quieren decir, bueno, no, lo minimizan. Las madres. Y sobre todo, hay algunos que hacen la divulgación premeditada, que ya están en la adolescencia y revelan el gran secreto, no sé, en una mesa familiar. Vos sos un HDP que me violaste desde toda la vida y se arma flor de despelote ahí, porque necesitan explotar. Pero muchas veces ese adolescente, como es un adolescente
que ya viene con conflicto, porque desde todas sus conductas de aprendizajes del abuso, ¿qué hace estos adolescentes? Son niños o que tienen insomnio, duermen demasiado, tienen conductas de vagabundeo, se escapan, son niños que están con ira todo el tiempo, son chicos que les va mal en la escuela. Entonces ese niño que de chiquitito está sufriendo esto, esta víctima, es una víctima, genera tantos después conflictos secundarios que la madre o el padre dice, ay, este pibe es un problemático total, o esta nena es una problemática. No es una problemática, este niño no tiene forma de expresarse porque no hay nadie que lo escuche y la única forma de sacarse toda su tristeza y su enojo es viviendo en el conflicto cotidiano o en la intromisión. Incluso hay chicos que se deprimen, quedan encapsuladitos así, hechos un bollito, a punto de querer morirse por el abuso que están sufriendo. ¿Sí? Estamos entendiendo de que esto trae grandes secuelas. Y como les decía, hay gente adulta que logra realizar su vida familiar, tener hijos y demás, pero porque bloqueó eso, pudo bloquear. El que no lo pudo bloquear sufre distintos conflictos afectivos, de parejas, sexuales. Y acuérdense que un 25% se convierte en abusador, porque se dice ahí que es como que vuelven a la niñez, como que necesitan volver a esa instancia, a recuperar a su niño interior. O sea, es como algo así tiene que ver, ¿sí? Y bueno, y por último está la fase regresiva, porque a través de esto, de la divulgación, ¿qué pasa? Muchas veces la familia, por no destruirse, minimizó esto que el chico contó, lo dejó en un segundo plano y vuelve todo otra vez para atrás. Otra vez todo para atrás. Y esta persona se le restó importancia, no se le escuchó, no se le creyó y quedó ahí atrapada en su dolor. ¿Sí? Solamente se calcula que un 7% de los niños que denuncia un abuso sexual puede ser falso, que da sobre todo en niños que están atravesando situaciones de divorcio donde son manipulados por sus propios padres, incluso capaz que la denunciante es la madre que se está divorciando en malos términos con el padre y lo denuncia al padre, que no es real. Pero el resto, la memoria, cuando aparece estos recuerdos, sobre todo en la adultez, son recuerdos vívidos. Entonces, si un adulto de golpe empieza a recordar que fue abusado, manoseado, tocado, que sufrió, no sé, masturbación por otro adulto o lo que sea, seguramente que eso que está recordando es así. Y hay que tratarlo, y hay que abordarlo, ya sea con psicología, ahí está todo el tema de esta psicoterapia cognitivo-conductual, comportamental, que te ayuda a trabajar esa situación de bloqueo que tenés previo, obviamente la biodecodificación, donde descubrimos. A mí muchísimas personas me dicen, Mariana, esto que te estoy contando es la primera vez que se lo cuento a alguien. Y tal vez estamos hablando de personas con 50, 60, 70 años, ¿eh? No estamos hablando de una persona que tiene 15, que esto le pasó hace 5 años. Estamos hablando de adultos que tienen esto en su vida atravesados en el tiempo. Bueno, por último, bueno, obviamente que no lo cuentan los niños cuando son niños, como les dije, miedos a no ser creídos, chantaje, los chantajean, los abusadores, los amenazan, los manipulan, por la vergüenza a que se haga público, o sea, uy, se van a enterar en la escuela, se van a enterar en el barrio, por la pérdida, obviamente, del referente familiar, porque si yo lo denuncio a mi papá y digo que mi papá me está tocando, se van a separar, no lo voy a ver nunca más a mi papá, qué sé yo. Todo este tema es clave. Y esperen a ver si me olvido de algo, porque no quería dejar, a ver. Muchas veces sí, el abuso viene de la mano, la pedofilia, de otro tipo de patologías, así de perversiones como el exhibicionismo o de conductas como el alcoholismo, que potencian a este pedófilo a llevar a su conducta sexual con un menor.
Muchas veces también se trata de personas que tienen o son obsesivos o que tienen alguna patología de ansiedad. Incluso una de las secuelas que puede traerle a los niños que han sufrido abuso sexual es la promiscuidad, o sea, ser promiscuos, y la prostitución. La realidad también es que un chiquito que fue abusado, una nena que fue abusada, está tan roto por dentro que recae en el ambiente de la prostitución porque no tiene otro camino, no encuentra otro rumbo en su vida, porque en su familia tal vez no está recibiendo la atención o el afecto o no se están dando cuenta de lo que está padeciendo, entonces se refugia en esos ambientes donde en realidad lo que más genera, sigue generando, perdón, mucho más dolor, más daño, más tristeza, ¿no? Eh, bueno, tienden a la mentira también estos niños, empiezan a ocultar información, porque se convierten en cómplices de este perverso, de este abusivo. Bueno, creo que más o menos les comenté todo lo importante. La principal edad del abuso se estima como el núcleo más grande es entre los 8 y los 14 años. Pero las nenas chiquitas ya sufren de tocamiento cuando son más chiquitas. Esto es algo común o de masturbación. En el caso de las nenas estoy comentando. Y en el caso de los varones, también el abuso se puede dar cuando son niños y se puede dar una conducta sola, una única conducta de abuso, que bueno, esto es más problemático porque puede ser muy dañina en el caso de una violación. Y recuerden entonces que el 65 al 85% de los abusadores están en la familia o en el núcleo social cercano, como datos, ¿sí? Y el 87% son hombres casados, heterosexuales, entre 30 y 50 años. Bueno, con estos datos los dejo para reflexionar. Hablen. Lo único que nos va a sanar en esta vida es soltar el dolor. Háblalo, lo tenés que hablar con tu familia fundamentalmente y con tus hijos. Si sufriste de abuso, tus hijos lo tienen que saber por el bien de ellos. Fíjate la manera en que lo vas a explicar, fíjate, porque la edad, obviamente que cada edad tiene su forma, pero es necesario cortar, romper con esto, realmente no con el silencio, sino con la estructura del árbol, con esta repetición, con este dolor universal que estamos viviendo y que no se acaba, no se agota, que sigue existiendo y cada vez más mafias hay grupos con esto, entonces que están atrás, grupos que secuestran menores. Estamos hablando de una problemática muy compleja y muy dolorosa. Entonces, la voz, alcemos la voz. Les propongo a todos los que quieran compartirme por mi WhatsApp o por mi Instagram o por el lugar que prefieran su vivencia. Si se atreven a contar su vivencia, yo lo voy a postear en mis redes. Obviamente voy a respetar su nombre, no es necesario publicar su nombre, pero sí sería el camino del inicio a tu sanación, contarlo, que se plasme ahí, que la gente lo lea, porque para vos va a ser soltar y te vas a preparar en esta instancia soltando de esta manera. Así que te propongo y te abro mi espacio de redes de comunicación para que vos lo grites al mundo y cuando te sientas preparada o preparado lo cuentes a tu familia. Animate, es un espacio que te estoy ofreciendo porque quiero que tu cerebro y tu espíritu y tu toma de conciencia te lleven a liberarte de esto que no es tu responsabilidad, que no fue tu culpa y que si lo estás viviendo no es tu culpa. Fue parte de un sistema, fue parte de una sociedad que te atrapó y te dejó en esa situación. Para salir de víctima hay que soltar esto que tanto duele. Así que te propongo y te dejo mi espacio y también para cualquier consulta sabés que estoy. Abrazo iluminado para todas y para todos y a sanarnos, que es tan necesario, amarse y a cuidarse.